Pues Dios les bendiga, mis amados hermanos. Vamos comenzando en este bonito día. Vamos a ir abriendo ahí el capítulo 22 de Lucas. Lucas capítulo 22. Vamos a leer ahí el versículo 1. Lucas capítulo 22, versículo 1. Dice la palabra del Señor, su Dios, así. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los números de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Hermanos, hoy en este día voy a hablarles sobre la traición de Judas. Pero me voy a ir un poquito más para allá, porque también vamos a hablar de la traición de Pedro. Y no me voy a quedar ahí, sino que me voy a ir más para allá. Porque el tema del día de hoy es: ¿y tú por cuánto traicionas a Jesús? Una vez más, vuelvo a repetir el tema. El nombre del tema es: ¿y tú por cuánto traicionas a Jesús? Una persona traidora, mis amados, es aquella que le es depositada la confianza, pero que ésta no cumple con ello y que al final hace el mal, o lo que hace lo hace buscando su beneficio, perdón, pero siempre haciendo el mal, traicionando a la otra persona. Es alguien infiel y con la disposición, o sea que ya está dispuesto a fallar. De que desde que tú le estás contando la situación, le estás confiando a él ya está dispuesto a fallar, ya está pensando cómo sacar un beneficio con lo que tú le estás contando, con lo que tú estás depositando en él. Es alguien infiel y que en cualquier momento va a traicionar la confianza. Es una persona engañosa, poco fiable o nada fiable, y que puede tener una apariencia inofensiva, porque Judas andaba ahí. Judas era de los 2 apóstoles y nadie se dio cuenta. Vemos que era ladrón, que ya sacaba dinero de la bolsita. Él era el tesorero, imagínense. Él le llegaba la ofrenda y sacaba sus estrellas de la ofrenda y se enojaba cuando no vendían aquel perfume de alabastro. Dijo: oye, ese dinero, porque sabía que de esos 300 denarios, pues 100 le tocaban a él, ¿no? Se mochaba. Puede tener una apariencia inofensiva y al mismo tiempo perjudicar. Eso es lo que mencionó, lo que significa una persona traidora. ¿Qué es una persona traidora? Algunos sinónimos de traidor sería una persona desleal, una persona infiel, una persona renegada, un desertor, un delator, alguien que no cumple con sus compromisos. Un desertor, me gustó mucho la palabra desertor, porque ahorita vemos mucho aquí en el ejército mexicano que desertan del ejército y se van del lado contrario. Esos son traidores. Están del otro lado, ahora usando lo que aprendieron para usarlo en contra de los buenos. Y hermanos, Judas fue un traidor. Sin lugar a dudas, Judas es sinónimo de traidor por su falta de lealtad a Jesús. Pues todos hemos escuchado de la traición de Judas y hemos escuchado también de otras personas que han traicionado a otras. Ejemplos hay muchos de cuando alguien: ¿sabes qué? Te voy a dejar este negocio, voy y vengo, y cuando regresa ya no tiene nada. Que fírmame aquí,
Tú nomás fírmame, voy a hacer un papel sin nada, fírmame, y usan ese papel y traicionan y le roban las casas a la gente, las propiedades, a la gente que no sabe leer, los traicionan. El marido a la esposa al marido, traicionan. Y escuchamos eso muy a menudo. Hemos escuchado de infidelidades, ciertamente, y de todo, hermanos. Hemos escuchado de todo. Y como decía un programa, hasta en las mejores familias escuchamos cosas de ese tipo. Pero aquí la pregunta en este día, sabemos que hay personas así, sabemos que hay personas que son desleales, que son traidoras, que son infieles, que no puedes comentarles nada, darles de tu confianza, porque luego ya le andan contando a medio pueblo, ya lo andan diciendo allá afuera. Y dice uno, bueno, esta gente cómo es, gente chismosa, que apenas le conté lo que pasó y ya lo sabe medio mundo. Y supone que se lo dije en confianza. Entonces, mis amados, escuchamos esto aquí, allá, aquí en la Biblia, pero la pregunta más importante de esta noche, de este día, ¿y tú has traicionado a alguien? ¿Y tú has traicionado a Jesús? ¿Por cuánto has traicionado a Jesús? ¿Por cuánto? Vamos a ver aquí, estamos viendo que en Lucas, lo que acabamos de leer, en el versículo 3, capítulo 22, versículo 3, dice, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los números de los 12. Fíjese, hermano, y entró Satanás en Judas. Quiere decir que esta persona ya estaba haciendo cosas malas, ya sabíamos que era ladrón, sabíamos que era una persona que no se había convertido al Señor, que andaba con Jesús, que comía con Jesús, andaba ahí donde andaban los milagros y le tocó ver y todo, pero jamás se convirtió, jamás se arrepintió, jamás creyó que Jesús fuera el Mesías. Porque mire cómo explica que entró Satanás en Judas. ¿Cómo explica eso? Y dice, y no dice aquí que entró un espíritu inmundo, dice no, entró Satanás mismo. Qué tremendo, hermanos. Para llegar a ese grado, mis amados, es una persona que ya vive así, vive en pecado y que está entregado, hermanos, al diablo, que está entregado a las pasiones de este mundo y que le llamó la atención el dinero. ¿Y a cuántos no nos llama la atención el dinero? ¿Cuántos no quisiéramos pagar pronto la deuda? ¿Cuántos no quisiéramos tener un carro, una casa propia? ¿Cuántos no quisiéramos crecer rápido? Pero hermanos, está la tentación ahí y te ofrecen el dinero rápido, pero tú sabes que es un dinero mal habido, es un dinero malo, es un dinero que te va a costar probablemente la vida tuya o de tu familia. Y tú sabes que no es así, que mejor no, mejor me la paso al pasito, me la llevo al paso, comiendo honestamente, trabajando honestamente, pero respirando, hermanos, y estando en paz con Dios. Y si usted tiene paz con Dios, hermano, ¿qué más puede pedirle a la vida? ¿De qué le sirve a usted que me escucha allá por internet tener mucho dinero si no tiene paz? Pero si algo vemos que le llamó la atención a Judas fue el dinero, porque si vamos ahí a Mateo, vamos a ir al Mateo capítulo 26, ahí atrásito. Mateo capítulo 26, perdón, me equivoqué. Mateo capítulo 26, versículo 15. Es el mismo pasaje, pero aquí fíjese lo que Mateo registra. Eso es algo importante, amados. Y dice así, y Judas les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Fíjese,
poniéndole precio a Jesús. ¿Qué me vas a dar a cambio si te entrego a Jesús? ¿Qué me vas a dar a cambio? Y dice que ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. Hermanos, 30 piezas de plata, a lo que leí era lo que a lo que valía un esclavo todo malherido, un esclavo ya en mal estado, 30 monedas de plata. ¿Valdrá eso Jesús, hermanos? ¿Eso será lo que vale Jesús? 30 tristes monedas de plata. Pero para Judas fue una tentación grande y una ambición y él quería tener dinero y no le importó vender a su maestro como un esclavo, al precio de un esclavo, o lo que equivalía también a 4 meses de salario. 30 monedas de plata, hermano. A mí se me hace muy poco. Pienso que no habría dinero para comprar ni siquiera la salvación, hermano. Y él era el Salvador, él es el Salvador del mundo. Pero a Judas le pareció, ¿qué me das? ¿Qué me das tú si fallo? O como muchos cantantes de afuera, le ofrecen el alma al diablo, pero hazme millonario. ¿Qué me das a cambio? Oh, pues te doy mi alma. Te entrego esto. Te ofrezco mi papá. Te ofrezco mi mamá. Te ofrezco mi suegra. Hermanos, pero Judas estaba pidiendo 30 monedas por Jesús, hermanos. Y dice que buscaba la oportunidad para entregarle. Ya estaba él decidido a fallar, hermano. Vemos que es una persona que no estaba arrepentida, una persona que no creía que Jesús era el Mesías. Si no, no lo hubiera vendido. Eso es la traición de Judas, hermanos. Perdón, ando medio lastimado. Esa fue la traición de Judas, hermanos. Pero también Pedro traicionó a Judas, a Jesús, perdón. ¿Cómo? ¿Cómo que Pedro traicionó? Entonces quiere decir que Pedro no era convertido. Porque Judas lo traicionó. Judas lo vendió. ¿Y cómo es posible que Pedro también lo traicionó? Porque vemos acá en lo que significa una persona traidora, era una persona desleal. Una persona que no era leal, infiel, renegado. Y vamos a ir ahí a Mateo capítulo 26, allá donde estamos, pero en el versículo 30. Ya habían celebrado la cena del Señor. Y dice ahí en el 30, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Ya Jesús estaba anunciando que todos se iban a escandalizar y que lo iban a dejar solo. Dice en el 33, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo, ¿qué dice ahí? Yo nunca me escandalizaré. Pero Jesús, que lo conoce todo, que es Dios, dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Hermanos, el negar a alguien, ¿no será traicionar también? Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Estaba bien seguro Pedro, ¿eh? Estaba bien seguro Pedro. Dice, no, pase lo que pase, no te voy a negar, no te voy a fallar, no voy a caer en tentación, no voy a fallarte, Señor, pase lo que pase, si esté mi vida en peligro, no lo voy a hacer. No te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo, o sea, todos estuvieron de acuerdo en esa frase. Pero fíjese lo que registra Lucas. Vamos a ir a Lucas.
Lucas capítulo 22. Versículo 31. 22:31. Fíjese lo que registra Lucas. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, ¿quién? El mismo que se le metió ¿a quién? A Judas. He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero si se fija, dice zarandearos, o sea que está hablando en plural. Era a Pedro y a todos los que estaban con él. Pero dice, me ha pedido permiso para zarandearlos como a trigo. Les iba a dar una sacudida buena, hermanos. Dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falle. Que tu fe no falle. Porque, hermanos, aquí podemos ver la importancia de que no te debe faltar la fe, amado. Podemos estar derribados, hermanos, podemos estar como quiera, podemos estar en malas condiciones físicamente, podemos estar económicamente mal, pero la fe no debemos de dejarla de lado. No podemos dejar la fe, no podemos descuidar la fe, hermano. No nos debe faltar la fe. Que nos falte lo que sea, menos la fe, hermano. Porque cuando venga esa zarandeada, si usted no tiene fe, hermano, ¿qué va a hacer de usted? ¿Qué va a pasar con usted? Porque día a día vas a poder encontrarte con situaciones diferentes, con pruebas, con tentaciones, con circunstancias difíciles. Y es ahí donde la fe debe estar, hermano, porque cuando las cosas están bien, todos estamos contentos. Todos damos gloria a Dios, todos nos gozamos, todos levantamos las manos, todos podemos decir, yo creo en Dios, yo creo en esto, yo tengo una fe grande. Pero cuando llega la tentación, cuando llega la zarandeada, es ahí donde tenemos que tener la fe puesta, hermanos. No podemos descuidar la fe, hermano, que no nos falte la fe, dijo Jesús. Y luego ya dice aquí, dice, Pedro le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Fíjese las palabras de Pedro. Y Jesús le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos estado en tentaciones donde parece que negamos a Jesús? Situaciones, amados hermanos, que al principio suele pasar. Donde tú eres cristiano, no, yo no. Yo no soy cristiano. Yo voy ahí no porque me invitó alguien, pero no, yo no soy cristiano. No, sí, tú eres cristiano. No, yo no soy cristiano. Pero hermanos, aquí vamos a ver también cómo Pedro negó a Jesús. Pero vamos a ver también la diferencia entre Pedro y Judas. Permítame buscar. Me parece que es en Mateo 26. Vamos para Mateo 26. Sí, Mateo 26. En el versículo 69. Que no te falte la fe, dijo el Señor Jesús. Y vamos a ver aquí. ¿No sabía Pedro? ¿No sabía Pedro que cuando Jesús estaba diciendo eso, aproximadamente mencionaba ahí que 3 horas después lo iba a negar? Fíjense lo que dice aquí en el 69. Dice, Pedro estaba sentado afuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús en el Galileo. Lo descubrieron a Pedro. Mas él negó
delante de todos diciendo, yo no sé lo que dices. No, yo no era. Yo no sé lo que dices, dice ahí. Saliendo Pedro a la puerta, le vio otra mujer y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pedro, él negó, pero él negó otra vez con juramento, juró. No conozco al hombre, porque estaba viendo cómo lo estaban tratando allá adentro. Ya le estaban dando sus trancazos al Señor Jesucristo. Dijo, no, también me va a tocar a mí. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Y entonces Pedro comenzó ¿a qué? Comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. ¿Y qué pasó? Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, se ahorcó. ¿Eso dice? ¿Eso dice allá en su Biblia? ¿Se ahorcó? Y saliendo fuera, lloró amargamente. Aquí podemos ver, amados, que Pedro recordó y le dolió en su interior y empezó a arrepentirse de lo que había hecho. Lloró amargamente porque él había dicho, no, yo estoy dispuesto hasta ir hasta la muerte por ti. Yo, pase lo que pase, no te voy a negar. Y todos dijeron lo mismo. Ya todos se habían pelado. Todos corrieron. Lo dejaron solo el Señor Jesucristo. Todos se esparcieron. Hasta uno iba sin túnica, corriendo. Y hermanos, y Pedro, el que dijo que no le iba a negar, lo traicionó. Ya no le fue desleal en ese momento, le fue infiel, fue un renegado y desertó porque dijo, hasta maldijo. Yo ese no lo conozco y si fuera mexicano, imagínate todo lo que hubiera dicho maltratando ahí. No, yo qué, voy a andar con él, no es cierto. Y no cumplió con su compromiso. No cumplió con su compromiso que dijo que no, yo no te voy a negar. Pero bueno, Lucas, no vamos a ir para allá. En el Evangelio de Lucas registra que Jesús, en ese momento iba saliendo Jesús, dice que lo volteó a ver a Pedro y Pedro miró a Jesús y dice que se entristeció, hermanos. Imagínese, hermano, el dolor de haber negado a Jesús, tal vez por la presión, por el miedo a morir. Hermanos, ¿cuántas cosas no nos vamos a enfrentar afuera que nos van a presionar para ver si eres cristiano o no? ¿Cuántas cosas no vamos a atravesar nosotros donde vamos a demostrar si somos cristianos o no, hermanos? Y para pruebas hay muchas. Pero miren, la diferencia entre Pedro y Judas es de que Pedro lloró amargamente. Pedro lloró amargamente. Muestra de que él se arrepintió y que él sí creyó en Jesús. Él sí creyó que Jesús podía perdonarle. Si no, ¿para qué lloraba? Pero él sí creyó que Jesús podía perdonarle y por eso se arrepintió y lloró amargamente. Y para que un hombre llore, hermanos. Y así como era Pedro, de fuerte, ver a Pedro llorando, lloró amargamente. En cambio, Judas no creía que Jesús fuera el Mesías y por lo tanto Judas no se arrepintió, sino que él simplemente sintió remordimiento. Y vamos a ir a Mateo, ahí estamos en Mateo capítulo 27. Perdón. Mateo capítulo 27 en el versículo 3. De 3 al 5 dice así.
Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, o sea, que Jesús era condenado por Pilato, devolvió arrepentido, pero esta parte, las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos le dijeron, ¿qué nos importa? ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y lloró amargamente. ¿Eso dice? Salió y fue y se ahorcó. Si él realmente se hubiera arrepentido, como dice aquí arriba, no se hubiera ahorcado. No se hubiera ahorcado, se hubiera arrepentido también como Pedro, hubiera buscado el perdón de Dios, pero él no, dijo, no, yo ya no tengo, yo no creo que así sea, no creyó. ¿Qué hizo? Se ahorcó. Hermanos, mucha gente toma esa opción. Mucha gente toma esa salida. Una vez que ya hicieron lo que hicieron y que no encontraron otra salida, cobardemente se fueron y se ahorcaron o se le pusieron al tren. Tomaron hierba. Y es algo triste, hermanos. Así no debe acabar la vida humana. Jóvenes quitándose la vida. Hermanos, ¿cuánta necesidad hay de que usted y que yo prediquemos de la palabra? Muchos tienen religión allá afuera y dicen, no, sí, yo creo en Dios, pero mire cómo acaban. ¿Creían en Dios? No. Porque si hubieran creído en Dios, hubieran buscado la ayuda de Dios y Dios los hubiera ayudado. Pero no creyeron en Dios y mejor se quitaron la vida de manera cobarde. No, hermanos. Es un tema muy feo esto. Que a mí no me gusta hablarlo porque hay gente que tiene familiares que se fueron así. Y es triste recordarlo. Pero hermanos, vemos dos personas aquí que estuvieron con Jesús, que escucharon a Jesús, que vieron lo que hizo Jesús, y uno creyó y el otro no creyó. El que sí creyó se arrepintió y lloró amargamente, y el que no creyó se ahorcó. Porque él dijo, no, ya no hay más que hacer, y se ahorcó. Él solamente sintió remordimiento y aventó las monedas, pero ya no había más que hacer, ya no se podía volver a comprar a Jesús. Ya no se podía. ¿Qué hizo? Se quitó la vida. Fíjese lo que registra también Hechos, capítulo 1, algo bien feo, hermanos. Algo muy feo que la Biblia lo menciona, lo registra. Pero hermanos, si está escrito es por algo. Hechos capítulo 1, versículo 18. Dice, ¿ya está ahí? Dice, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, hablando de Judas. Dice, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama, en su propia lengua, Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Hermanos, se ahorcó, se reventó la cuerda y se partió el cráneo. Qué terrible, hermano. Y en lo que estamos viendo, entre dos personas, las dos traicionaron a Jesús. Uno no creyó, otro sí creía, pero lo negó 3 veces. Y por ahí un versículo, pastor, que menciona que me negara en la tierra, yo también le negaré delante de mi Padre. Hermano, ya vimos estos dos ejemplos de Pedro y de Judas, pero el tema es, ¿y tú
¿por cuánto traicionas a Jesús? Tú, ¿por cuánto traicionas a Jesús? ¿Por qué precio traicionas a Jesús? ¿Por cuál pecado decides desertar de las filas de la iglesia y decir, ya no quiero ser cristiano? ¿Por cuál pecado? ¿Cuál pecado valdrá la pena para negar a Jesús? ¿Por cuánto tiempo de placer cambias a Jesús? Porque sí, ya juzgamos aquí a Pedro, ya juzgamos a Judas y no, pues sí está mal, lo hizo mal Judas, no, sí, Pedro lo negó, ¿cómo es posible? Pero ¿y tú? ¿Y yo? ¿Cuántas veces no hemos negado al Señor? ¿Cuántas veces preferimos pecar antes de agradar al Señor? ¿Realmente le somos leales al Señor? ¿O somos desleales con el Señor? ¿O somos traidores? Que ahorita decimos que somos cristianos y al rato ya no. ¿Somos traidores, hermanos? ¿Habrá traidores entre nosotros? Porque si a Jesús estaría un traidor ahí, Jesús ya sabía. Pero amado, ¿cuántas veces traicionas tú al Señor? ¿De vez en cuando le fallas? ¿Somos leales los domingos, pero le fallamos el lunes? Y es algo importante, hermanos, que debemos de meditar, de considerar, porque ciertamente pecamos, ciertamente. Ciertamente fallamos, pero la diferencia está, hermanos, es de que nosotros no tenemos que estar viviendo en pecado, que eso es muy diferente. Usted y yo deberíamos ser leales al Señor y no traicionarlo, porque pues, Judas lo vendió por 30 monedas, pero ¿usted por cuánto lo vende? ¿Una borrachera lo vende? ¿Por un paquetito de droga? ¿Por conocer otra mujer? ¿Por cuánto vende al Señor? Judas lo vendió como por un triste, el precio de un esclavo, ya todo dañado el esclavo. ¿Y usted? ¿Por cuánto, hermano? ¿Por cuánto lo estás vendiendo? ¿Cuánto vale el Señor para ti que lo vendes tan barato por ir a pecar? ¿Por echar mentiras? ¿Por robar? ¿Realmente valdrá la pena hacer eso, hermanos? Y debe ser desleal. Porque miren, la palabra lealtad significa permanencia, permanecer, hermanos. Una persona leal es una persona que permanece en las buenas o en las malas. Una persona que siempre va a estar ahí, que siempre va a estar confiando en el Señor. Una persona que permanece y que apoya constantemente a una persona, a una institución, o en este caso, a una creencia. ¿Y cuál es su creencia? Pues en el Señor. Demostrando honor, fidelidad y gratitud. Y no solamente eso, sino que también actuando con compromiso y con respeto. Es una persona leal. Y eso deberíamos de aspirar todos los cristianos, a ser leales. Y que nunca nos haga falta la fe, que cuando llegue el momento de que nos van a dar una zarandeada, la fe no nos falta, hermanos, porque si no tenemos fe, hermano, no vamos a creer que el Señor nos está viendo, no vamos a creer que el Señor está ahí, no vamos a creer lo que la palabra de Dios dice, y hermanos, no vamos a creer que Dios nos puede perdonar. La lealtad puede ser hacia una persona, a una causa, a una ideología o una creencia, hermanos. Para terminar, quisiera que me acompañaran a la primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. Y usted puede leer todo, que sería muy bueno que lo leyera, todo el capítulo 2. Yo no solamente voy a hacer énfasis en el versículo 11.
Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Dice así: amados, yo les ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Yo les ruego, dice Pedro. Y fíjese quién está hablando, ¿eh? Es Pedro el que negó al Señor. Pero ahí vemos que Pedro sí era convertido, porque aquí vemos ya los frutos de esa conversión. Segunda de Pedro 2:11, hermano. Ahí vemos al mismo Pedro que negó a Jesús, pero al mismo tiempo ya no es el mismo Pedro, sino que ya es un Pedro firme y leal. Amados, yo les ruego como a extranjeros y peregrinos, porque eso es usted, hermano. Un extranjero y un peregrino, porque este lugar no es su lugar, hermano. Algún día va a partir de este mundo y va a dejar todo lo que tiene aquí y va a partir con el Señor. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Usted puede leer todo ese capítulo llegando a su casa, pero lo que quiero hacer hincapié, hermanos, es que nosotros no deberíamos de traicionar al Señor. Que realmente no vale la pena ese pecado, no vale la pena ese momento de placer, no vale la pena, hermano. Pero si tu condición en este día es esa, que has traicionado al Señor, si tu condición es de que has traicionado al Señor, que lo has negado, hermano, hermana, amigo, este es el momento para que tú te reconcilies con el Señor, para que tú reconozcas tu pecado, tu falta y tu necesidad de perdón. Y que tú puedas pedirle perdón al Señor por aquello que tú cometiste, aquella falta de fe y que hiciste cosas malas, hermano. Y si no es tu caso, pues gloria a Dios también, porque hermano, eres una persona leal y que no estás traicionando a Jesús, hermano. Yo te invito a que medites en esta palabra y que cuando vayas a pecar, cuando tengas ganas de ir a hacer el mal, cuando te entre esa sensación, cuando venga Satanás a murmurarte en el oído, cuando venga y quererte inducir a buscar algo que no es tuyo, te acuerdes por cuánto traicionó Judas a Jesús y cómo le fue. Y que también recuerdes lo que hizo Pedro y que medites si realmente vale la pena traicionar a Jesús, hermano. Que la paz del Señor Jesucristo, mi amado, mi amada hermana y amigo, inunde tu corazón y que esta palabra encuentre cabida en ella, en tu corazón, en tu vida, y que reafirmes tus pasos, que te levantes si estás caído y que sigas avanzando, amado. Porque como bien dijo el pastor al inicio, el tiempo se está terminando, hermanos. El tiempo se acaba, el tiempo se agota y hay muchas personas allá afuera que siguen perdidas, hermano. Y que a través de su testimonio y de su buena manera de vivir, usted va a alcanzar a impactar a otra gente. Pero si allá afuera su manera de vivir es mala, usted está haciendo de piedra de tropiezo para otros, hermanos. Así que por favor, afirme sus pasos, levántese y que la luz de Cristo siga resplandeciendo en usted, mi amado hermano. Que Dios le bendiga y muchas gracias.